la estación Radio 13 Digital, por lo que quien las haga se hará responsable. Hola, bienvenidos a Kabbalah Tools. Estamos felices de compartir este programa hoy con ustedes, con un súper invitado. Ale no está aquí con nosotros, presente, pero sí está con nosotros de cualquier manera, acompañándonos, claro que sí. Nos puedes seguir en nuestras redes y el teléfono de la estación por si quieres hablar, hacer alguna pregunta, es 55 52 62 1300. Puedes escribir también extensión 1414, puedes escribir también a WhatsApp al 55 61 00 74 54 para cualquier mensaje que quieras escribir o pregunta que quieras hacer. La Kabbalah en términos generales es una sabiduría milenaria y universal que nos proporciona las leyes universales, físicas y espirituales que existen en el universo y nosotros decimos este programa, Kabbalah Tools, para compartir con ustedes las herramientas de la sabiduría de la Kabbalah que definitivamente a mí, a Ale, a Abraham nos cambiaron la vida y por eso estamos aquí con el propósito de compartirlas. El programa de hoy se llama Elevando la conciencia para terminar con el dolor y el sufrimiento. Estamos haciendo este programa un poco para ayudarnos a entender desde el punto de vista de la Kabbalah. Hoy en día estamos viviendo un conflicto que se exponenció en el Medio Oriente, en la tierra de Israel y sus alrededores, y queremos entender un poco qué es lo que a nosotros nos toca hacer desde aquí, desde Occidente, para cambiar la conciencia y cómo esto en realidad está relacionado con la exterminación del dolor y el sufrimiento en la humanidad en general. Así es. Entonces, pues bienvenido, muchas Abraham. gracias, Valeria. Un honor siempre estar aquí contigo. Y bueno, pues entramos en el tema. Exactamente. Entonces, la pregunta inicial es, ¿cuál es la relación de del caos, el dolor y el sufrimiento y la existencia de la paz en Israel y en Medio Oriente desde el punto de vista de la Kabbalah? No vamos a hablar de política, sino vamos a hablar desde el punto de vista espiritual. Exactamente. Tenemos que entender que todo lo que es política es el 1%. Exacto. Y tenemos que irnos al 99%. Y primero, entender que este no es un conflicto territorial, no es un conflicto de quién vivía ahí y quién no vivía ahí. Esa es la apariencia, esa es la mentira más grande. Pero desde el nivel del 1% pareciera que esa es la realidad, más no es la verdad. Estamos hablando de un conflicto energético, porque tenemos que explicar un poquito qué es Eretz Israel. Uh-huh. Israel se compone de dos palabras hebreas, Yashar El, que es en dirección hacia la divinidad, en dirección a Dios. ¿Por qué Israel es este pedacito de tierra que todo el mundo quiere? Y ha querido, ¿no?, a través de la humanidad, del toda tiempo, la historia, ¿no? La cantidad de conquistas que ha tenido, el lugar a donde se lo busca, se lo persigue, se lo entiende. Donde confluyen todas las grandes religiones del mundo. Uh-huh. ¿Cómo, por qué es un vórtex energético y por qué es un vórtex energético diferente de otros vórtex energéticos que existen en la humanidad? ¿Qué nos dice la Kabbalah? Uh-huh. Nos dice la Kabbalah que en realidad este pedacito de tierra es codiciado por toda la humanidad porque de forma inconsciente entienden que ese es el ombligo energético de este mundo. Por ahí se conecta toda la energía que entra a la tierra. Es realmente el cordón umbilical que va hacia los mundos superiores, se conecta en ese pedacito de tierra. Y eso explica mucho de lo que ha sucedido históricamente con este pedacito de tierra. Uh-huh. Entonces realmente la guerra que vemos es la guerra, y tenemos que decirlo tal como es, de la oscuridad contra la luz, ¿sí? Donde quieren acabar con este coto de energía de forma inconsciente posiblemente, y tal vez de forma consciente también, porque sí existe un mal que quiere destruir toda la fuente de abundancia que existe. Tenemos que entender que todo el mundo
vive a través de lo que emana de Israel. Dependemos de la luz que se emana. Depende de la luz que emana en Israel. Hay un dicho que dice, como va Israel, va el mundo. Y a lo mejor eso podría parecer muy pretencioso. La Kabbalah nos dice que es una realidad. Y a lo mejor también así podemos entender que el caos que está manifestándose ahí en ese momento nos está ayudando a entender el caos que existe en todo el resto del mundo. Claro. Paralelamente. Todos tendríamos que orar todos los días porque haya paz en Israel. Porque cuando haya paz real en Israel, el mundo va a vivir una época maravillosa. Es el séptimo milenio hacia donde vamos dirigiéndonos. Pero lo podemos adelantar. Eso no tiene que ser. Estamos a 214 años del séptimo milenio. Y lo que dicen las escrituras es que ese momento se puede adelantar. Ya estamos en lo que se llaman los tiempos finales. Y depende de nosotros adelantarlo o no el proceso. Y eso lo hacemos desde nuestra trinchera personal, cada uno. ¿Cómo? ¿Nos puedes explicar? ¿Cómo en la parte personal y cómo en la parte de la responsabilidad global? Ok. Déjame irme un poquito para atrás antes para poder explicar este concepto. Nos dice el Zohar que nosotros, en nuestra visión individual, no tendríamos que ver nunca caos. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, que nunca suceda, que ve en vivo un asalto, que ve en vivo un accidente, que ve en vivo a alguien que es agredido, ese evento que vio tiene que ser una llamada de atención porque no es lo normal que veamos caos. Si vemos caos, hay algo mal dentro de nosotros que tenemos que arreglar. ¿Sí? Querría decir en ese momento, según yo lo entiendo, y tú me corriges, que eso mismo que le pasó a esa persona, allá afuera te podría haber pasado a ti, sin embargo, hubo una misericordia, digamos, de tiempo que está estableciendo nada más una alerta sobre ti en ese momento. Es una alerta. Ajá, al final es una alerta de ¿por qué me tocó ver esto? Y es algo, o sea, no que es que suerte, reparar. ¿no? Sino que... No, eso, la palabra suerte no entra dentro del vocabulario cabalista. Exacto. En realidad, todo es perfecto. Aunque no lo podamos creer, todo cae en su lugar exactamente donde debe estar, en el tiempo y en el espacio. Pero bueno, sí, esta situación de ver caos ya es una llamada de atención. Ahora, ¿qué pasó en este evento que se dio el sábado pasado? Todos vimos caos. Todo el mundo vio caos. Y por eso decimos en Kabbalah, todos tenemos que volver a hacer teshuvah. Hoy todos tenemos que empezar a echarnos un clavado otra vez adentro y transmutar nuestro comportamiento, nuestras emociones, volver a hacer un planteo nuevo de qué voy a hacer de aquí en adelante, porque este es un parteaguas. ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? Y la forma de combatir el mal, queridos amigos, es a partir de generar bien. Prendiendo la luz, ¿no? Como en un cuarto oscuro, cómo se cambia una situación de oscuridad prendiendo una vela. No hay otra forma. Ahora, así como hay soldados de la luz en Israel combatiendo con rifles y con escopetas el mal, desde la diáspora, desde donde estemos, ¿cuáles son nuestras armas más fuertes? Por supuesto, es la introspección y el cambiar la forma en que nos comportamos con el prójimo. Ese es el gran reto de la humanidad. El tejido social es el gran reto de la humanidad. ¿Sí? Empatía, tolerancia, amor gratuito. ¿Cómo combatimos el odio gratuito, que es lo que vimos ahorita? Precisamente con Ahavat Hinam, amor gratuito. Y esa es la forma de ir venciendo, de ir apagando la fuerza de la oscuridad. ¿Sí? Entonces empezamos con esa parte. Ahora, la parte del rezo de la tefilá es súper poderosa. Zohar, Teilim, Salmos, ¿no? Los salmos. Salmos. Todo lo que podamos Salmos leer que de están salmos. en casi todas las religiones que nosotros conocemos en el mundo occidental, se leen salmos. Se leen salmos. Yo les diría que para estos casos, el Salmo 121, 122, 123, 124 y hasta el 125. Podemos leerlos todos los días. ¿Sí?
Pero cualquier salmo nos puede ayudar. Cualquier lectura del Zohar nos puede ayudar. Ahora, muy importante, si estamos ya conectándonos con esta energía sagrada de los salmos y del Zohar, la congruencia en nuestro comportamiento hacia afuera. ¿Sí? O sea, ya dijimos esta parte de Ahavat Hinam, pero también es buscar las oportunidades de crear bonanza en el mundo. Ahora, como el dar incómodo, ¿no? O sea, no... el dar no- incómodo, Exacto. exactamente. No nada más voy a dar lo que fácilmente puedo dar. Hoy sí tenemos que estirar la liga. Y en este caso, una de las armas más poderosas que existe, que siempre la es, pero en este caso con mayor relevancia, es la tzedakah. ¿Sí? El de verdad agarrar nuestro bolsillo y decir, va, y hay miles o cientos de instancias que hoy a las que podemos apoyar para que esta guerra se pueda dar de una forma en la que haya recursos. Hoy los recursos son indispensables. La diáspora tiene que proveer de esos recursos de forma responsable, de forma abundante y, muy importante, esto no es parte de nuestro maser, no es parte de nuestro diezmo. O sea, no podemos decir, bueno, ahora mi diezmo, si yo cada mes daba 10 pesos, ahora voy a decir, bueno, este mes esos 10 pesos los voy a destinar dedico allá. No, esto es aparte completamente. Ujú. Esto es un esfuerzo extra que tenemos que hacer. Damos nuestro diezmo tal como le hemos dado siempre y ahora decimos, aparte de eso, no sé, bueno, no quiero aquí nombrar porque hay muchas instancias que podemos donar, pero es cosa de meterse a internet y ver la cantidad de asociaciones que están requiriendo recursos monetarios. Y hay que hacer el esfuerzo de dar más de lo que podemos dar, más de lo que nosotros conscientemente podemos aportar. Nos apretamos en otras cosas, ¿sí? Y hacemos este sobreesfuerzo para revelar luz. Cuando revelamos luz a partir de un sobreesfuerzo, eso inmediatamente impacta la parte del otro lado. Le quita fuerza. ¿De dónde se alimenta? ¿De dónde se alimenta todo el otro lado? ¿De dónde se alimenta? Se alimenta exclusivamente de las desconexiones del ser humano. Cada vez que nos enojamos, cada vez que humillamos, cada vez que hablamos, esto es muy importante, que no quiero dejar afuera la palabra. Cada vez que hablamos cosas que no revelan la luz, esa palabra, así como puede ser creadora, es destructora. Y esa palabra destructora alimenta al otro lado. Y hoy, queridos amigos, el otro lado se manifestó plenamente. No tenemos que decir quién es el otro lado. Hoy las escenas que todos vimos y fuimos testigos, eso es algo inhumano completamente. Que es la revelación de la barbarie humana, ¿no? O sea, es la revelación de la barbarie humana. Y hoy no hay más que un disclosure, una apertura clara de dónde está el mal y dónde no está el mal. Entonces, ¿cómo podemos entender, aunando este concepto de Rabashlak, de ser los constructores o los destructores del mundo? Justo como lo estás explicando ahora. Así de claro, ¿no? Somos destructores cada vez que hablamos mal de alguien. Y precisamente, fíjate, la perashá que viene este sábado es Noaj. La Teibá también tiene que ver con la palabra. ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo tenemos nuestra arca? A partir de una palabra impecable. Seamos conscientes en este momento de lo que hablamos, más que nunca. Porque hoy la negatividad está al acecho de a ver de dónde saca recursos de luz. Entonces, si yo voy a insultar y voy a hablar la shonara, mala lengua, si voy a humillar, cualquier tipo de expresión no luminosa, le estamos dando fuerza al otro lado. Entonces, eso es ser un destructor. Exacto. Entonces, hay dos cosas que podemos hacer. Una es cómo dejo de destruir y la otra es cómo construyo, ¿no? Cómo construyo con palabras por supuesto, palabras de Torah, palabras de sabiduría, palabras de amor. Exacto. ¿Sí? Cuando veas a una persona, enfócate en su luz y díselo. Oye, qué bien te ves hoy.
Oye, me encantó tu programa de la semana pasada. Cualquier cosa que podamos rescatar de la persona y la podamos verbalizar, somos constructores. Cada vez que damos una tzedaká conscientemente, somos constructores. Cada vez que decimos un telín con la cabana, con la meditación correcta, somos constructores. Entonces, hoy no podemos estar indiferentes. Hoy nos tenemos que pronunciar. Entonces, para un lado o para el otro. Exacto. El punto es justo que yo quería hacer, este punto donde uno dice, yo soy neutral. ¿Cuál es la posición de la Kabbalah y el mundo espiritual con respecto a la neutralidad en estos casos? Si eres neutral, te estás adheriendo a la oscuridad. Esa es la verdad. Porque el que calla otorga. Y eso es una realidad, el que calla otorga. O sea, nosotros no tenemos que levantarnos en contra de la oscuridad y trabajar a favor, ser soldados de la luz. Eso es lo que nos toca proactivamente. hacer. ¿Qué quiere decir esta palabra proactiva, que es una palabra que se usa mucho en Kabbalah? Es realmente despertar tu corazón y actuar en consecuencia de forma evidente, donde ahí estamos haciendo las cosas. Pero eso es un trabajo de 24/7. ¿Qué significa despertar el corazón? Porque es un concepto que permanentemente estamos hablando de, inclusive hay un montón de rezos en los que se está suplicando a la divinidad, ¿no? O sea, la apertura del corazón. ¿Qué significa? Sí, muy importante, muy interesante. Que el cuerpo humano tiene diferentes energías, pero el centro del cuerpo humano es el corazón. Así como el Sol es el centro del universo en el que vivimos, de la galaxia en la que vivimos. ¿Qué hace el Sol? El Sol le da luz a todos los planetas para que puedan vivir y todos giran alrededor de él. En el cuerpo humano, que es un microcosmos del cosmos, es igual. El centro del deseo es el corazón y ese deseo hace que todos los órganos puedan vivir alrededor de él. Es el mismo símil, ¿no? Es muy interesante. Despertar el deseo positivo del corazón. Porque ¿Es purificar? ¿Hay una similitud? Pues sí, purificas. ¿Cómo purificas el corazón? A través de tus pensamientos luminosos, a partir de tus acciones elevadas, a partir de tu acción, ¿sí? Y es como un círculo vicioso que se vuelve virtuoso. O le estamos dando fuerza al deseo de recibir para sí mismos del corazón cuando estamos en un canal negativo, o estamos generando esta luz virtuosa en nuestro corazón cada vez que actuamos de forma luminosa. Entonces despertamos el corazón a partir de las acciones. Y ese despertar del corazón hace que la luz que el corazón distribuye en el cuerpo sea una luz que nos permite mayor despertamiento cada vez. Entonces se vuelve un circuito virtuoso maravilloso. Entonces pasamos de la parte que tiene que ver con el trabajo personal, así es como se pasa el trabajo personal al global, o cómo establecemos ese nexo. La dirección es de adentro hacia afuera. Una persona que tiene emociones negativas no puede impactar hacia afuera de una forma real, evidente, clara, energética. Si no estamos en paz con nosotros, si no estamos, por eso el estudio es muy importante, si no estamos convencidos de la verdad, y eso se logra únicamente a partir del estudio, si no estamos conscientes de la luz creadora, si no conocemos hasta donde podemos conocer, ¿sí? a Dios, a Hashem, no podemos entonces ser soldados de Él. ¿Qué es el requerimiento para conocer a Hashem, a Dios? El requerimiento claro es, fíjate, hay una cosa, ¿no?, que es muy curiosa. ¿Cuánta gente se pasa leyendo libros de lo que el hombre piensa de Dios? Hay una cantidad de literatura. Y filósofos que se han dedicado a eso, pero ahora, muchísimo. Nosotros tenemos que agarrar el libro de Dios para entender quién es Él. Nada más. Es imbuirse en la Torah, imbuirse en el Zohar, meternos a cantidad de libros de sabios que hoy tenemos. Hoy más que nunca hay acceso a ellos. Hoy se ha abierto el conocimiento en la palma de nuestra mano, lo tenemos. Tenemos que darnos un tiempo diario para el estudio, porque además el estudio de la Torah también genera luz. Exacto. El puro estudio genera luz. Y a la par tú necesitas
generar el deseo interno de generar esa apertura, como dice el rey Salomón, como del hoyito de una aguja para... Sí, ábreme la apertura del tamaño de una aguja y yo te abriré las puertas del cielo. Eso está escrito en el Zohar. Ok, pero entonces Sí. una es la parte intelectual y otra es la parte del deseo o cómo se relacionan. Mira, se empieza por prender nuestro dat, ¿sí? Dat es conocimiento, es la perfecta combinación. No sé si aquí estos conceptos son familiares, pero la combinación de Jochma y Binah. Jochma es la sabiduría, Binah es el entendimiento de la sabiduría. Cuando logramos juntar las dos, creamos Dat. Y ese Dat nos permite adentrarnos al conocimiento de una forma distinta, que si nada más es por mera sabiduría. Cuando la sabiduría se queda en pura sabiduría y no pasa al entendimiento y a la acción, estamos perdiendo el tiempo. No se integró. Exactamente, el data es la integración del conocimiento. Entonces yo leo la Torah, leo el Zohar, o tomo una clase en YouTube si quieren, ¿no? De algún maestro. ¿Qué hago con esa información? Digo, qué padre, está precioso, ¿eh? Y salgo de mi casa y sigo siendo el mismo y no cambio nada. O, a ver, aquí me cayeron varios 20s. ¿Qué voy a hacer con estos 20s que me cayeron? ¿Cómo voy a transformarme? ¿Cómo voy a cambiar? ¿Qué esfuerzos voy a hacer? ¿Por dónde voy a caminar ahora que ya sé esto? Ya no puedo caminar por el mismo camino. Entonces lo estoy integrando, enciendo mi Dat y hago realmente un cambio para mí y para la humanidad. Tenemos que entender que todos somos seres creadores. Y no solamente eso, sino qué significa el concepto en hebreo que escuché este fin de semana de una plática de Michael Berg, pero habla acerca de un midrash, ¿no? A donde dice Ule orja ani tzarich, que quiere decir en español, esto es un concepto en hebreo, pero a lo que se refiere es a que Hashem, la luz, necesita que nosotros traigamos la luz al mundo. ¿Qué es ese concepto? Si lo puedes explicar. En Kabbalah entendemos que en el plano que estamos, aunque la luz siempre está ahí, siempre la luz está ahí, no se puede revelar en el mundo físico, sino es por medio de nuestras acciones. No hay manera. Este es nuestro medio, donde eso es nuestro trabajo que hacer. El trabajo y que el mundo espiritual es allá arriba. El mundo espiritual, aunque la luz divina siempre está, por ley, porque hay leyes que se establecieron desde el momento de la creación, no puede actuar la luz en Malhut, en este plano, sino es porque nosotros la jalamos. Cuando hay un despertamiento de abajo, la luz tiene que responder. Y ese es nuestro trabajo. Y esa es la forma de exterminar la oscuridad. Claro, como lo dijimos hace rato. Estamos en la diáspora, estamos muy lejos del área de conflicto, pero eso no quiere decir que tenemos que estar pasivos. Quiere decir que Dios nos puso en este momento, en esta situación geográfica, porque aquí es donde nosotros tenemos que hacer la diferencia. De hecho, este programa está creando un coto de luz ahorita en este momento. Amén. ¿Sí? Y la gente que lo está escuchando, si tenemos el mérito nosotros dos de hacerles despertar en algún porcentaje de su conciencia, estamos revelando luz esa persona está revelando luz también para el mundo. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? Esto que estamos haciendo ahorita. Hablar de Torah, hablar de Zohar, hablar de Kabbalah, hablar de luz y ser congruentes con lo que estamos aprendiendo. Y empezar a generar acciones que tengan peso específico del lado de la luz. Eso es bajar la luz de arriba. Ahora, si hubo un momento en la historia donde la luz actuó sin que el ser humano intervenga, que fue en Egipto, ¿sí? Porque ahí sí era o aparecía la mano de Dios o se acababa la tierra. Porque estábamos a un nivel de negatividad muy profundo. ¿Puedes explicar? Sí. O sea, un poquito. Estábamos en 49 niveles de tumá, de impureza. ¿Sí? Si hay llegábamos 50. a 50, la tierra se hubiera acabado como la conocemos. Entonces, en ese momento, la fuerza divina decidió que tenía que intervenir. ¿Sí? Y bueno, intervino, es un momento antes de la Torá, todavía hay otro tipo de leyes establecidas. Hoy, después de la entrega de la Torá,
esto no va a suceder. Porque hoy ya tenemos un instructivo cósmico. Hoy ya sabemos cómo tenemos que actuar. Hoy Dios ya nos dio claramente los pasos a seguir cuando suceden cosas como la que sucede. Hoy vemos, obviamente, aunque pareciera que no, así como vemos tanta oscuridad, hoy como nunca hay luz. Hay gente en la conciencia. Esa gente tiene que actuar. Que hoy. es importante entender este concepto porque cuando tú ves desde el 1%, desde nuestra realidad, el mundo en el que vives, dices, no, esto está muy mal, el caos, el caos, el caos. ¿Y por qué es que no se ve tan claramente que también hay una fuerza equivalente a esa oscuridad de luz que se está manifestando y revelando en este momento? Bueno, ¿en dónde enfocamos nuestra conciencia? Y bueno, hoy como nunca, la gente está en búsqueda de conocimiento espiritual. Es nada más cuestión de meterse a todas las redes sociales, en YouTube, en Instagram, donde hay clases de, no más voy a hablar de Kabbalah, clases de todo tipo. Miles y miles de personas están adhiriendo a estos lugares. Hoy el Zohar lo puedes comprar en cualquier lado. Antes no existía esa posibilidad. ¿Por qué? Porque hay una demanda. Hoy miles de personas están buscando el Zohar. Miles de personas están buscando conectarse con la Torah. No nada más gente judía. Tenemos que hablarlo tal como es. Hay cantidad de gente no judía que nos escucha y que quiere cambiar y que quiere ser parte de este movimiento de luz. Nunca en la historia de la humanidad había habido tanta gente queriendo activar su conciencia. Y siempre hay un equilibrio, porque esa es la ley otra vez, siempre donde hay mucha oscuridad, hay mucha luz. O más bien es al revés, cuando la luz crece tanto, la oscuridad en su afán por no perder la batalla, que al final ya la perdió. Al final la va a tener perdida. ¿Puedes explicar luego bien este concepto? Hoy vamos a explicar eso. Pero la luz no quiere, está dando sus últimas patadas de ahogado. Y posiblemente esta es la batalla final. Posiblemente esta es la batalla final. ¿De qué depende? Depende de muchas cosas. La verdad es que se dice que el que dice no sabe y el que sabe no dice. Pero bueno, hoy vemos varias luminarias que viven en esa tierra, rabinos muy grandes, hablando de que a lo mejor este es el Gog y Magog, ¿no? Que es la guerra final, la guerra de las conciencias, donde Israel se va a tener que enfrentar a Ismael. ¿Quién es Ismael? El pueblo árabe. Dice la Torah, dice el Zohar, que la batalla más difícil que Israel va a librar va a ser la guerra contra Ismael. Porque no va a ser una nación. Y hoy lo vemos. Realmente estamos viendo que son guerrillas que se esconden detrás de la civilización. Exacto, y no estamos hablando del mundo árabe en general, ni de los musulmanes en general. Estamos hablando de Hamas en este momento, exacto, que no son los palestinos, lo entendemos claramente. Exacto. Pero son estos seres que ya nos demostraron a qué nivel de maldad puede llegar un ser humano que no está conectado. Además, matan en nombre de Dios, ¿no? Que eso es todavía más terrible. Y la batalla final va a ser esa. Tenemos que acabar físicamente con esta maldad enorme que hoy vemos. Y desgraciadamente, tiene que ser a partir de la guerra. No hubiéramos querido que fuera así, pero si es así, es porque nosotros, como humanidad, no pudimos llegar a tal nivel de evitarlo. Porque podía haber existido esa situación de poderlo evitar. Hoy vemos este conflicto armado terrible que nadie quisiera que existiera. Pero hoy es claro que Israel tiene que terminar con Hamas. Y tiene que hacerlo de la manera más pulcra que pueda. ¿Sí? Y sabemos que el ejército israelí siempre trata de minimizar cualquier situación donde gente inocente muere, pero a veces es inevitable, porque además sabemos hoy cómo son las cosas, ¿no? Pero bueno, esta es la batalla final y está escrito en nuestros libros, donde hay profecías que todas se han cumplido, que al final la luz prevalecerá. Y eso es lo que va a pasar. La batalla está ganada, pero hay que ejecutar la acción de forma física. ¿Qué quiere decir? Que la luz prevalecerá
cómo se va a ver eso en nuestro mundo de cotidianidad. Bueno, ¿Cómo explica Ravashlag, digamos, o sea, la paz mundial? mira, Ajá. el Rambam, Ashlag, Rav Kook, hay cantidad de sabios que hablan de los tiempos finales y de cómo se va a revelar. Y mira, hay tantas diferentes opiniones y tantas diferentes situaciones que la verdad es que nadie sabe. Así como Jacob, leemos en la Torah, quiso revelarle a sus hijos cómo iba a ser la llegada de Mashiach. Así igual se nos tiene vetado completamente el realmente entender qué va a pasar. Pero lo que sí sabemos es que cuando esto termine, vamos a vivir una época de oro, donde va a haber únicamente paz, amor, conocimiento. Va a haber un disfrute enorme. Se va a acabar el caos, el dolor, la enfermedad. Eso es Y lo que eso viene. va a suceder. Lo que no Eso sabemos va a es suceder. cuánto tiempo No nos vamos a sabemos tardar. ni Ajá. bueno, ¿cuánto sí sabemos? Máximo 214 años, que es cuando acabe este milenio. Pero puede ser menos. La idea es que, porque el Zohar dice, antes de que termine el sexto milenio, lo podemos traer antes. ¿De qué depende? De exactamente lo que acabamos de hablar. ¿Cómo nos aplicamos nosotros en esta batalla? Cada quien desde su trinchera, ¿cómo actúa? Cada vez que nos enojamos, por cualquier tontería, estamos perdiendo la batalla. Y estamos atrasando la llegada de Mashiach. Y lo importante de entender que el impacto del efecto mariposa, ¿no? Que uno muchas veces es no tomar responsabilidad, me parece, o como tú lo entiendes, que uno como que no toma conciencia de que si tú no estás tratando al prójimo o tratándote a ti mismo con dignidad humana, estás impactando directamente en la posibilidad de la llegada de la redención final. No nos creemos que somos tan importantes, es lo que pasa. No nos creemos que todos tenemos un pedacito del mundo que arreglar. No nos creemos que si Dios nos puso en este mundo, en esta época, es porque nosotros tenemos algo que darle a este mundo. Todos nosotros, cada acción que hagamos tiene un peso específico enorme. No minimicemos el poder que tenemos. Seamos conscientes, porque alguien puede decir, bueno, no pasa nada si tiro la basura ahí en el piso. Sí, bueno, nada más tiré una bolsa sucia al piso, no pasa nada, tampoco sean exagerados. O al mar. Sí pasa, porque tú tienes que pensar que cada acción, imagínate que todo el mundo dijera lo mismo que tú. ¿Qué pasaría con este mundo? Que si cada uno dice, no, bueno, es una bolsita, no pasa nada. Tu acción es importante, tu ejemplo es importante. Todo cuenta, sobre todo en este momento, donde todo está en la balanza. Quiero poner el comentario que dice Edith porque nos va a ayudar a abrir otra conversación. Esto que pasó tiene que ver con no hacer conciencia. Venimos de una pandemia de COVID donde estuvimos desapegados de muchos seres queridos, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación, tú entiendes cabalísticamente, entre la pandemia, esta situación que estamos viviendo y cómo podemos entenderlos de una postura como global? Sin duda, esto no pudo haber sucedido sin una apertura de nuestra parte. Todos somos responsables, somos corresponsables. Si hubiera habido amor gratuito, Ahavat Hinam, real, sobre todo en el pueblo de Israel, esto no hubiera sucedido. Y sabemos que lo que pasó, desde el punto de vista físico, parece imposible. Porque decía un general israelí que si un zorro se atraviesa donde está la barda por donde saltaron los terroristas, luego los prenden las alarmas. Lo que pasó fue un milagro al revés. Creamos una apertura de negatividad, porque fue increíble. Creo que se metieron más de 2,000 terroristas a Eretz Israel, sin que nadie se diera cuenta, cuando la respuesta tendría que haber venido inmediatamente, tampoco llegó. Esto no pasa. En la inteligencia de Israel no pasa. Esto, tenemos que entenderlo, fue una creación energética negativa de todo el mundo. Entonces, sí, es una pregunta muy importante. ¿Por qué pasó lo que pasó? Todos somos responsables. En alguna medida hicimos una desconexión todos. Básicamente también sabemos que en Israel, como nunca, el pueblo ha estado dividido.
Esto es una gran lección. Ujú. Hacemos lo que tengamos que hacer, pero jamás otra vez podemos crear este tipo de divisiones que fueron evidentes para todo el mundo. Eso, fragmentación entre el pueblo judío igual a caos. ¿Cómo podemos entender el concepto de unidad y estar en desacuerdo al mismo tiempo? Bueno, nosotros tenemos la capacidad de discernir. Ese es el libre albedrío. Ese es el regalo más grande que Hashem nos regaló. El libre albedrío. Sin libre albedrío no somos nada. ¿Sí? Entonces sí podemos opinar de tal o cual forma. Podemos tomar bando de una situación física y decir, creo que esto es lo adecuado. Pero cuando nosotros reaccionamos y no respondemos hacia la otra posición, viene el caos. O sea, yo puedo discutir contigo y decir, oye Valeria, mira, creo que tu posición tiene estos puntos que a mí no me parecen, pero te los valido porque a lo mejor de alguna forma en tu forma de pensar tienen cabida. Pero cuando lo que hacemos es descartar al otro, humillarlo, pelear, insultarlo, ¿qué pasa? Creamos caos, creamos división. Yo puedo diferir contigo en una opinión, ¿sí? Pero nos podemos sentar en una mesa y llegar a acuerdos. Y eso es parte, yo creo, muy importante de cómo podemos hacer de este mundo un mejor lugar y cómo podemos elevar la conciencia del mundo para acabar con el dolor y sufrimiento, Claro. Porque no se trata de que pensemos igual. Es imposible, además, No. eso no sucedería. Además, Dios no quiere que pensemos igual. Exacto. Dios quiere que seamos una amalgama de diferentes ideas donde podamos convivir. Esa es la verdadera Y tolerancia. complementarnos. Es un complemento. Exactamente. O sea, qué fácil ser tolerante donde todos somos iguales. Ujú. La verdadera tolerancia es cuando yo veo al de al lado haciendo cosas que a lo mejor yo considero que no son las adecuadas, pero respeto porque entiendo y me pongo en su lugar y tengo la empatía de ponerme en sus zapatos, que bueno, a lo mejor para él eso es lo adecuado. Y lo sigues tratando como ser humano y tú no estás arriba de él ni él abajo Claro, de ti, porque entonces claro. pensamos diferente y diferimos. Cómo poder, esa es la forma de mantener en realidad lo que nos estás explicando, la unidad a través de estar en desacuerdo. La unidad a través de la diferencia. Ujú. Exacto. No podemos ser iguales, tenemos que respetar la diversidad. Está muy buena la pregunta de Andrés. Dice, son dos preguntas, pero voy por la primera. ¿Qué pasa con las almas que trascienden en una situación de un atentado como esta? ¿Y cómo se limpia la energía en del país y de esta situación? ¿No? Son dos preguntas diferentes. Ok, yo escuché esta semana a un rabino decir que todas aquellas almas que salieron en este atentado terrible, inmediatamente se elevan sin ningún proceso, porque a veces el proceso del alma puede ser difícil, no es un proceso fácil, pero en este caso, cuando mueren de la forma en que murieron, por la causa que murieron, porque esto es Kiddush Hashem, lo que hicieron, dieron su vida por Dios, dieron su vida de una forma terrible, y bueno, yo quiero adherirme a esta idea de este rabino, que además citó fuentes sagradas, donde se dice que este tipo de muerte no deja ningún rastro negativo, sino que al revés, realmente en ese momento se purificó a partir de ese sacrificio el espacio. Y esa almita hoy está en las alturas más grandes del mundo espiritual. Y tenemos que pensar de esa manera y tenemos que adherirnos a esta idea. Porque además tiene todo el sentido espiritual. Completamente. Y la segunda parte tiene que ver con cómo se limpia, digamos, la energía que está sucediendo en este país, y creo que todo el programa tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con cómo limpiar. La única forma de limpiar toda la porquería que hoy vemos es a partir de en nuestra trinchera ser estos soldados de la luz, como ya lo hemos explicado en todo el programa. Esa es la forma de limpiarlo. ¿Cómo acabamos con el dolor y el sufrimiento? Cada uno haciendo
lo que tiene que hacer. Sí, Realmente lo que tiene que hacer. La pregunta constante es, ¿qué me toca hacer a mí desde este lugar a donde yo estoy hoy para sumarme como soldado de la luz? Y es lo que hemos dicho, ¿sí? Tienes la tefilá, que es el rezo, tienes la tzedaká, que es dar tu dinero a causas luminosas, es el trato digno a todo ser humano, mínimamente, es el salir y buscar oportunidades de crear mejores condiciones para cualquier otra persona que no seas tú. Eso limpia el espacio, eso crea armonía, eso trae luz, eso elimina la oscuridad y por ende elimina el dolor, el caos, el sufrimiento. Así es. Ok, otra pregunta. Dice, ¿no crees que siempre ha sido una situación de poder y de dominio y que es parte de la naturaleza humana esta situación de la necesidad de imponerse de unos sobre otros? Bueno, ese es el 1% y existe. Sí, ese es el mundo del 1%. Pero Ujú. ¿cómo arreglamos el 1%? No metiéndole más 1%. No involucrándonos en discusiones políticas que no tienen ningún sentido. No peleando con el otro porque yo creo que este es el bueno y tú crees que el otro es el bueno. No llegando a ese tipo de discusiones que no revelan ningún tipo de luz. Realmente, ¿cómo arreglamos esta parte que tiene razón, existe en el 1%? Esto se arregla en el mundo de las causas, no en el mundo de los efectos. Esto es un efecto. Esta pregunta se refiere al efecto que hemos creado nosotros. Tenemos que ir a las causas, y las causas están en el mundo de arriba, en el mundo espiritual. Entonces, por eso las acciones luminosas que hagamos modifican el mundo espiritual y baja, es el concepto de luz retornante. Yo retorno una parte de la luz que yo obtengo y esa luz vuelve a llover hacia abajo. Se logra manifestar. Se logra manifestar. Y por eso se dice que el Or Joser realmente no es una luz, es una vasija. Porque al final se vuelve una vasija que recibe más luz de los mundos espirituales. Entonces lo que nos toca a nosotros a través de todo ese trabajo que estábamos hablando durante todo el programa es cómo crecemos nuestra vasija, cómo expandimos esa vasija. Al final sí, Ajá. para tener más receptividad de la luz divina ujú. y entonces poder crear un mundo sin caos. Eso es el meollo del asunto. Yo lo que quería agregar con respecto a la pregunta de Mauricio es que, claro, como tú dices, en el mundo de los efectos, lo que nosotros entendemos es que la situación, hasta en psicología, desde el punto de vista de cuando uno tiene la necesidad de dominio, obviamente es porque te sientes menos, ¿no? O sea, que alguien más, entonces necesitas como tener esta necesidad es una respuesta de... Exactamente. A una carencia. Exactamente, a que uno despierta como esa necesidad de carencia. Ahora, el que nosotros despertemos una carencia de inseguridad en nosotros viene con nuestro trabajo diseñado a la medida para cada uno de los individuos, digamos, o sea, el ticún con el que tú vienes a trabajar. Y si bien es parte de nuestra naturaleza, entre comillas, porque hay un lugar a donde somos seres perfectos, ¿no? O sea, y no estamos en ese lugar de carencia. La carencia más bien lo que te vendría a decir es, cuidado, tienes que trabajar en esto, ¿no? Así es. Que es justo lo que estamos diciendo de la parte del trabajo personal. Hacer caso al llamado, no quedarnos en la barda viendo los toros. No, decir, bueno, todo el mundo tiene necesidad de dominio, entonces yo voy a ver cómo yo domino sobre los demás. Es como el macho alfa, ¿no? Es como si estuviéramos actuando como un... Bueno, esa es la inconsciencia, ¿no? Exactamente. Eso es la inconsciencia. Alguien que está en ese canal no está consciente de su misión real. Exacto. Tenemos que despertar. Y cómo es importante también, estaba escuchando a nuestro gran amigo Daniel Katz hace rato, y no estar prestando atención a la gente que está en ese mundo de inconsciencia, sino es cómo generamos más luz, justamente. Okay. A ver, sí es importante que escuchamos. Y es importante cómo respondemos. No dejemos que este evento se quede en el tintero. Que este evento sea un catalizador particular para cada quien, para prendernos de forma positiva. Escuchemos y veamos lo que pasó, no para deprimirnos, sino para fortalecernos. Justo estábamos hablando tú y yo hace rato acerca de este tema, ¿no? Cómo a todo mundo puede estar impactado y tienes, claro, como tenemos esta dificultad en gestionar nuestras emociones, ¿cómo puede ser que el miedo sea lo que te domina o la depresión es lo que te domina o el ánimo bajo? ¿Cómo hacemos para hacer esa transformación? Se vale tener un momento de dolor, un momento
de pesar. Sí se vale, porque somos humanos, pero tenemos que ser alquimistas. Y ese pesar y ese vacío y ese dolor lo tenemos que transmutar y ser estos guerreros de la luz a partir de esta carencia enorme que acabamos de ver. Exacto. Aquí, mira, nos aconsejan en Instagram, un anónimo, la tesis doctoral del doctor Mario Sabán, que se llama la Merkabah, y habla del misterio del hombre y de la Universidad de Murcia. Bueno, Adelante. ahí está para todos los audioscuchas. Exacto. Sí, bueno, Perfecto. que justo tiene que ver con... justo estaba escuchando ahorita antes de llegar a Daniel Katz y hablaba de cómo en el final de los tiempos van a converger todas las diferentes formas en donde entendemos cómo acabar con el dolor y el sufrimiento en el mundo. Ya no hay una separación entre la parte más científica o más la parte de la psicología o más la parte de la sociología. ¿Estás de acuerdo? Claro, Que lo estamos viendo. Eso es evidente. Es evidente, ¿no? La ciencia cada vez más se acerca a las ideas espirituales que en antaño parecían completamente ajenas a la ciencia. Hoy muchos conceptos espirituales que están escritos en el Zohar, la ciencia está de acuerdo con ellos. Entonces sí, hoy es el momento donde estamos viendo esta integración de todos los caminos. Mira qué buena pregunta. ¿Cómo reconocemos a Amalek de otras amenazas? ¿Qué es Amalek para empezar y cómo lo reconocemos de otras amenazas? Guau, qué público tenemos, estoy... Ok, Amalek. Wow. Amalek es Safek. Safek es duda. ¿Por qué sabemos que esto es Amalek? Primero, porque sabemos que todo este movimiento de Hamas está siendo financiado por Irán. ¿Qué es Irán? Persia. ¿Dónde se manifestó Amán? Dígase Amalek. En Purim, Persia. Ahora, dice la Torá que Amalek atacó a los más rezagados. Así dice. Amalek atacó a los más rezagados. En la Torá lo vemos. ¿Qué quiere decir los más rezagados? ¿Dónde empezó todo esto? Y lo que voy a decir, no estoy criticando a nadie. Cada quien está en donde tiene que estar. Uh-huh. Pero ¿dónde empezó el ataque? Con los más rezagados. En un lugar donde era Shabbat, donde era Simchat Torah, que era un día de Yom Tov en Shabbat. Gente que estaba completamente distraída y desconectada de la situación espiritual que se vivía en ese momento. De lo que se supone que tenemos que estar haciendo. Atacó a los rezagados espiritualmente, fueron las primeras víctimas. Entonces viene de Persia y ataca a los rezagados. Esto es Amalek. Sin duda es Amalek. Entonces rezagado significaría el concepto de no estar inconscientes en un trabajo de despiertos espiritualmente, claro, de entender que aquí venimos todos a hacer nuestros trabajos, como Gaby, mi amiga, dice, no vinimos a un resort de vacaciones. Así es. Por más que te hayan tocado los recursos que te hayan tocado, con los recursos que tú tienes disponibles, están y deben de estar al servicio de hacer de este mundo un mejor lugar. Y con todo respeto a todo, porque hubo mucha muerte en ese lugar. Pero bueno, estamos haciendo una lectura general de la situación. Me importa esto porque quiero ver lo que comentas. Dice un anónimo, soy católico y ver los hechos de estos hechos me llena de impotencia, enojo y frustración. ¿Cómo trabajar las emociones negativas? Primero, ayúdame como a distinguir entre que si somos católicos o no somos, porque todos estamos haciendo la misma cosa, ¿no? Todos estamos en la misma... barco. En el mismo barco. La humanidad está en un solo barco donde existe la luz y la oscuridad. No somos aquí una situación de judíos o no judíos. Esto impacta... A ver, queridos amigos. ¿A quién quiere destruir Amalek? ¿A quién quiere destruir Hamas? ¿A quién quieren destruir? ¿A Israel? Sí. Pero a la conciencia. Quieren destruir... No, pero hablamos del 1%. Quieren destruir a la conciencia que es Israel. Pero también... ¿Cuál es su agenda? Quieren acabar con el cristianismo, con el catolicismo, quieren acabar con los musulmanes que no piensan como ellos, ellos quieren adueñarse del mundo. Esa es la idea de este mal terrible, ¿sí?
Hoy es Israel, mañana va a ser Europa. Y se están preparando para hacerlo en Europa. ¿Sí? Y van es a el llegar. fundamentalismo justamente de creer que es como yo pienso que así tiene que ser y así tiene que ser Sí, en todo el con mundo. la ley que ellos piensan que es la Exacto. adecuada y que su Ujú. Dios les permite matar en nombre de esa ley. Justo de lo que hablaba Andrés, del tema de la dominancia, ¿no? O sea, Es la digo, dominancia, bueno, exacto. desde 1% católicos, Ujú. cristianos, budistas, todos estamos en este barco. Ujú. Y yo hago un llamado a todos. Señores, es el momento de despertar. Es el momento de sacar nuestras armas. Nuestras armas es nuestra conciencia. Elevemos nuestra conciencia a través de nuestros actos. La última pregunta de la misma persona, ¿cómo trabajamos las emociones negativas que están emergiendo en el entorno o cómo las más bien integramos y transformamos en Sí. motor para... Al principio te empujas, a pesar de la pesadez de esas emociones, a hacer luz. Te empujas a salir de tu nicho y hacer algo por el otro. Ujú. Y esto se vuelve en un circuito virtuoso que te empieza a purificar por dentro también y te quita la depresión. Al principio no es fácil. Es como cuando arrancas un motor, luego ya cuando el motor agarra velocidad del carro, ya te une inercia. Necesitamos agarrar inercia espiritual para destruir ese sentimiento de carencia y de depresión que muchas veces estos eventos nos provocan. Ahora, también es ayudarnos a entender que cualquier carencia o sentimiento que algo nos evoca desde afuera, está ahí como una señal interna para mostrarnos un aspecto donde no hemos integrado una emoción, ¿no? De alguna manera. Y por eso lo que dijimos hace rato, tenemos todos que hacer teshuvá. Ujú. Tenemos que reconocer que hay una carencia en nosotros, Ujú. cada uno individualmente. Ahora fíjate esto qué bonito, nada más para ir cerrando con algo de luz. Ujú. ¿Sí? Esto lo escuché de Shlomo Katz, este gran compositor israelí, que dice, la gematria del año siempre dice mucho. 5,784 igual a Ahabat Shalom. El amor por la paz. Quiere decir, este año va a ser un año maravilloso. Amén. Estamos empezando en una nota ilusoriamente negativa. Empezando porque recién estamos empezando. Bereshit, Exactamente. es un inicio. Ujú. Cuando crucemos por este velo de oscuridad, vamos a llegar al escenario de la luz. Y eso es lo que va a suceder. Y la rapidez de ese proceso depende de Exacto. nuestro movimiento. Las cosas se van a dar porque se van a dar. Ujú. La diferencia son dos cosas. Uno, el tiempo en que se va a dar. Dos, la historia está escrita. Nuestro libre albedrío es en qué parte de la historia vamos a estar nosotros. ¿Del lado de la luz, del lado de la oscuridad o en medio de la nada? Ese es el libre albedrío del ser humano. Porque al final, la luz va a triunfar. Eso es. Precioso, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, quedarme con esa nota, ¿no? Que entendamos que la luz siempre está ahí. Es solamente cuestión de encender el switch para poderla ver. Y ese es el trabajo. Excelente, nos viste y nos escuchaste por Radio 13 Digital. Síguenos en nuestras redes y comparte este programa para que llegue a muchísima gente. Podamos seguir expandiendo la luz en este mundo. Gracias por escucharnos de alma a alma.